Buenas tardes, buenas tardes a todos o noches, según la hora que nos vean. Estamos hoy en el día 23 de septiembre del año 2021. Saludamos a nuestro amigo Alfonso Bravo. Hola Leonel, buenas noches a quienes amablemente nos siguen. Gracias, Alfonso, por aceptar la plática del día de hoy. Hoy estamos hablando en las charlas mexiquenses de temas, obviamente, de nuestro estado. Particularmente hay unos 3, 4 temas interesantes. Uno de ellos es el informe que dio el señor gobernador hace unos días en nuestro estado. El cuarto informe. Luego, el tema de las comisiones ahí en San Lázaro, perdón, aquí en la Cámara Local que no se terminó de resolver. Morena tiene un nuevo dirigente. Por ahí los grupos parlamentarios tienen ciertos choques y dicen que no va a haber nueva constitución, por un lado. Ha habido el tema de la violencia. Hay muchos temas hoy para tratar, Alfonso. Vamos a empezar. ¿Qué opinas de este tema del informe de gobierno del gobernador Mazo? Que yo digo que siempre los informes son en sí mismos aburridos en temas de los datos que se dan, la información que se tiene, porque no hay novedades, eso ya se vieron durante todo el año, pero lo importante siempre es lo que está ahí en el fondo, ¿no? La forma más que el fondo. Y la forma, pues son los invitados. En este caso yo los diferenciaría por dos aspectos, uno por el lado del gobierno federal, que hubo ahí representación importante, y por el lado local, donde estuvieron pues, ahí varios exgobernadores y algunos personajes de la política local importantes. ¿Qué reflexión te merece este informe de gobierno del señor Alfredo del Mazo? Bueno, mira, yo creo que independientemente de lo anecdótico y lo anecdótico es lo que informó el gobernador. Sí, aunque el tema lo vamos a tocar más adelante, una buena parte del informe del señor gobernador fue para destacar su labor en seguridad, ¿no? Paradójicamente. Otra parte interesante del informe fueron sus tres satisfactorios momentos sobre las tarjetas rosas. No sé si tomas en cuenta ese detalle. Como parece ser, con la marca emblemática de Alfredo, ¿no? El salario rosa. Y en el informe estuvo a lo largo. Una parte que me llamó la atención del informe y está muy en juego con todo lo que está pasando en el país. El informe quiso darle énfasis a la definición y a la promoción de la cultura. Esa es otra parte del informe que a mí me llamó mucho la atención. No porque sea malo el difundir o el hablar de cultura, sino porque le dedicó un énfasis especial que hace pensar mucho en que el señor gobernador vive en otro país. Entonces, eso hace pensar mucho, ¿no? Y no porque el Estado de México sea un estado que no tenga una riqueza cultural fundamental, y yo te diría, incluso la capital del estado es la segunda ciudad con mayor número de museos después de la Ciudad de México. Entonces, sí hay que presumir la cultura, pero el gobernador le dio más énfasis a este tipo de cosas que a su propia gestión de gobierno. Yo marcaría esto. Y entonces viene lo ratificable, diría yo. Un gobernador que quiere llevar la paz con todos. Y entonces, primero el señor secretario de Gobernación, a quien trata de su amigo. Y no solo lo trata de su amigo, sino muy sentaditos los dos juntititos, ¿no? Hasta del brazo creo que llegaron, ¿no? Así es. El mismo hecho de que estuviera Olga Cordero ahí, y yo creo que la plana mayor del Senado, ¿no?
curiosamente tuvieron mucho más juego los políticos de Morena que los políticos del PRI. Es otro detalle interesante. Y aunque en el gobierno del Mazo todavía sobreviven varios gobernadores, podríamos decir que están Montiel, Emilio, Camacho. el señalado, el mostrado como mi amigo es César, que curiosamente César tiene una trayectoria partidista mucho más fuerte que la del Mazo. No solo ha sido un priista de prosapia aquí en el estado, sino es un priista con gran reconocimiento a nivel nacional, incluso de mucho mayor fortaleza que la que tiene Alito, y pareciera ser que el señor gobernador quiso señalar su amistad con César, pero también quiso decir dónde está su corazón, porque no estaba en el corazón en Alito, ¿eh? No, pues no. Pues lo cual es una manera de expresarse del propio grupo Atlacomulco, es una manera de expresarse del grupo del Estado de México. Y yo te diría al más joven de este grupo de gobernadores, que tiene todavía un gran juego en la política nacional. Habrá que recordar que César ha tenido todos los cargos posibles: diputado, presidente municipal, secretario de gobierno, gobernador, senador, presidente del diputado, PRI. presidente del PRI, presidente de la comisión del PRI. O sea, César es el PRI por excelencia. Y aquí viene este contraste que presentó el informe de gobierno. Es decir, el informe de gobierno trajo a la alta jerarquía de la 4T y al mismo tiempo, fíjate, estando los otros gobernadores, resaltar la presencia del priista más movido, más colocado, más ubicado en este momento, ¿no? Y todo en términos de la, pues ya no tan rara posible sucesión de Alito, ¿no? Yo lo que creo es que estas formas de tratar el tema, por lo menos en la calle, abierto pues, de los gobernantes del PRI del Estado de México, nos muestran un estilo particular de gobernar, que es un estilo no confrontativo, no de una lucha frontal contra los, en este caso, los partidos adversos, que prefiere llevarse la fiesta en paz y dar muchos mensajes, quizá no verbales, ¿no? Esto que decía yo al principio de llegar del brazo del secretario de Gobernación, como apapachar al gobierno federal, pero a la vez haciendo política interna e grupo Tlacomulco e intrasistema de Estado de México, ¿no? Esas formas muy serenas, muy inteligentes, diría yo, de trabajarlos, que hacen que salgas, si no venerado, tampoco sales odiado. Yo creo, ya lo hemos comentado muchas veces, el PRI del Estado de México está siempre atento al ritual. Exacto, esa es la palabra. Tiene un ritual, una manera de ser, de tratar, de llevar, que nunca es de confrontación, nunca es de frente, pero siempre está llena de mensajes. Tantos como la presencia de Alejandra del Moral, que se manifestó, se presentó,
y Alejandra del Moral pertenece a este selectísimo grupo de mujeres priistas que pueden tener trascendencia en unos meses, ¿no? También está el tema de Ana Lilia, el tema de Marta Hilda. Yo creo que estos fueron personajes que se movieron y tuvieron, fíjate, no participación en el informe, sino en el ritual. Fueron personajes del ritual. Incluso con mucho mayor capacidad y mayor fuerza que otros personajes importantes dentro de la esfera, pero que no llegaron a tener este mensaje de iluminación con que el PRI cubre a veces en el Estado de México a su gente, ¿no? Los iluminados fueron unos cuantos. Fíjate que así en un recorrido rápido de lo que decías bueno, lo que estamos diciendo, estos rituales, estas formas, dijéramos, medio de llevarse el asunto medio de a muertito, no pelearte con ninguno, etcétera. Quizá en esta lógica, el único que se ha salido en estos últimos años, que ya tiene bastante también, fue el Isidro Pastor, ¿no? Que era un tipo aguerrido, luchador, peleonero, ¿no? Pero fuera de él no recuerdo yo alguna otra figura, dijéramos, tipo oposición, ¿no? Porque si tú ves del lado del PRD, PRI, perdón, PRD, PAN, Morena, etcétera, pues siempre hay guerra, ¿no? Y yo creo que el único que se le salió de ese esquema fue Isidro Pastor, hoy ya abandonado de la política priista. Así es, pero no te voy a decir abandonado, pero varios de los edificios que se hizo siguen bajo la renta del gobierno del Estado, ¿eh? Digo, y se podrían enumerar, porque una de las cosas que tiene el gobierno del Estado y el prismo del Estado de México protege a su manada, aún a sus propios disidentes. Te voy a dar algunos casos de perredistas, de morenistas hoy muy connotados, que salieron de las filas del PRI y que el PRI ha manifestado buen trato, corrección política, ¿no? Eso es parte de este tema, ¿no? Claro. De Muy mí bien. fue un informe, vamos a resumirlo, donde volvió a brillar el ritual del partido en el poder en el Estado de México, que sigue siendo el mismo desde años atrás, ¿no? Ahora sí que desde antes y desde siempre, ¿no? Por lo que se ve con ganas de perpetuarse. Oye, a ver, en este tema, que el PRI tiene una forma de ser, ahora vámonos a la Cámara, ¿no? Al Poder Legislativo. Ahí hemos platicado de cómo están las fuerzas empatadas y hoy está el tema que se suspende la sesión de la Cámara local porque no hubo el consenso global para las comisiones. ¿Y por qué no hubo consenso global? Porque aparentemente este PRI, de Del Mazo, hizo acuerdo ya con el PAN, con el PRD, con el Partido Verde, ¿no? Y logran tener una mayoría logran tener una mayoría por lo menos cantada, donde le van a disminuir la fuerza a las comisiones que tenía Morena en la legislatura pasada. ¿Es entonces esto un cambio de juego o es la misma lógica del poder del PRI que sabe jugar diferente en los diferentes lugares? Oye, yo no sé si sea la misma lógica del poder. Yo sí voy a hacer un comentario respecto a un comentario que hizo el mismo gobernador y una actitud del propio gobernador. Yo vuelvo a recordar que cuando se instala esta legislatura, esta legislatura local, así se llama oficialmente el Congreso del Estado de México, cuando se instala, en un hecho no frecuente, el señor gobernador aparece
y es testigo de esa nueva instalación. No sé si recuerdas el caso, pero es... Y esto no sucedía desde hace varios trienios atrás. Incluso te lo podría decir, ni incluso en el trienio de... Erubiel nunca lo hizo, nunca, eso es claro. Enrique tampoco lo hizo. Erubiel fue el que cambió la forma para que el informe de gobierno fuera cuando se le pegara la gana al gobernador y no cuando lo marcara la norma. Y hoy Del Mazo, que no hizo esto mismo con la anterior legislatura, hoy lo hace con esta legislatura porque se siente cobijado y se siente fuerte frente a Morena. Y yo creo que son dos mensajes importantes. El primer mensaje es, lo acabamos de pasar de ladito. El señor gobernador quiere la guerra en paz con el poder federal. Y ahí están sus invitados. ¿Sí? Pero el señor gobernador quiere su gobierno y terminar su gobierno con su propia fuerza. Y ahí está lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados. Y no son contradictorios. Fíjate, tan no es así que tanto el presidente de la Cámara como la conformación final, ¿te acuerdas? Llegaron a cambiar hasta la conformación, ¿no? De la paridad de género y la volvieron a dar mayoría a los hombres para meter a uno de los hombres queridos del sistema, Zamacona, ¿no? Guillermo. Así es. Entonces, yo vuelvo a decir, son los dos reflejos importantes de esta realidad que vive el gobierno del Estado, es decir, terso hacia afuera, condescendiente hacia afuera, ¿sí? Pero en cuanto siente que tiene manera de manejar el poder, rígido hacia adentro. Y el PRD y Morena no acaba de entender este juego. No lo acaba de entender que en medio de esta confrontación cambia hasta de dirigencia, ¿no? Sí, es increíble que cuando estás en la negociación de las, de las comisiones y los poderes de estos mismos órganos legislativos haya la presencia de una nueva dirigente que cambia las cosas y de alguna manera pues todo el mundo dice, ay, agua, ¿no? Que no me vayan a dar la jugada adentro. Y eso, en dado caso, es un interlocutor nuevo para el gobierno del Estado, en lo que se arman se construyen esos nuevos puentes, pues mientras la Cámara sigue su vida institucional. Y ahora el problema que tienen es que en esta, yo diría, soberbia, pues prácticamente al parecer solamente se quedaron ya con el aliado PT, ¿no? El Partido del Trabajo, que siempre ha sido un partido, pues que ha sido muy útil. Sin embargo, también hay historia en el Estado de México, que el PT pues también tiene sus acercamientos, su cercanía con el mismo gobierno del Estado, y en una de esas no dudemos de que el PT también se llegara a mover del lado del gobierno, junto con PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Verde. No, que tú no lo puedes dejar de tomar en cuenta, ¿no? Nueva Alianza. Chiquitito. Pero hasta por un voto se gana. Pero yo digo que es la soberbia la que los ha llevado ahí, porque seguir diciendo, somos la mayoría, los otros, decía el Maurilo, el PAN es insignificante con sus 11, pues entonces, ¿cómo se sintieron los que tenían 2 y 3? No, pues si le dice insignificante al de 11, yo que tengo 2, pues mejor me voy con aquellos, ¿no? Porque me trata de
de menor importancia y creo yo que empieza a pasarle esta soberbia, estas ganas de ganar a la mala, ¿no? Se quedaron con la Junta de Coordinación Política, obviamente, porque es la fracción parlamentaria más grande, pero como que pensaban que estaban jugando con niñitos, ¿no? Y ya dijimos que esta Cámara local, pues no tiene cualquier persona, tiene figuras importantes en todos los grupos parlamentarios, ¿no? No, claro que lo dijimos y claro que esto es cierto, es decir, los coordinadores de la Cámara, las figuras importantes en el Estado de México en este momento, están ahí en la Cámara. Y un error de cálculo fundamental de Morena es no entender la conformación del Estado. Fíjate, no entender la conformación del Estado. Porque ellos se asumen como una mayoría, pero esta mayoría pertenece a este núcleo, te diríamos, que menos fuerza política tiene dentro del mismo Estado de México. Claro. No sé si... Sí, sí, son fuerzas regionales, pero no terminan de conformarse en una fuerza estatal, digamos, palanca, ¿no? Que mueva las cosas de un lado para otro. Así es. Y aquí es donde notas tú la enorme falta de experiencia. Fíjate lo que voy a decir, que feo se oye. La enorme falta de experiencia de Higinio Martínez. Es que la ambición lo está comiendo. Definitivamente. Y su falta de experiencia, pero es increíble, Leonel, porque al lado de Higinio hay otro personaje importante yo digo que con mucha experiencia política, que es Horacio Duarte, ¿no? Y como están jugando en este momento, hacen que las cosas se compliquen para Morena en el Estado de México. Esa es mi percepción. Sí, bueno, nada más para información, lo que los trascendidos, pues, porque no hay una información oficial, habla de que las comisiones, pues, más o menos estarán moviéndose, ¿no? Entonces, la de vigilancia del órgano superior de fiscalización, que durante mucho estuvo en el PAN, esa se la van a pasar a Morena, es un dato interesante. Pero el PRI y sus aliados, como dicen las notas, tienen otros planes, ¿no? Y los planes son meterle ahí al PAN, meterle al Verde en esa comisión para que prácticamente Moreno se quede solo, ¿no? Que darle la comisión de finanzas al PAN, ¿no? La de legislación municipal al Verde, fíjate, está interesante, que no tienen municipios, pero van a tener la de legislación municipal, ¿no? A momento ahora le van a dar la de derechos humanos, se dice. La de seguridad, eso es muy importante, va para el PAN, ¿no? Y el PT se va a quedar, ya no va a tener la de finanzas que tenía, va a pasar al PAN. Y entonces, bueno, hay una que es interesante, el seguimiento de los PPS va a pasar al PRI. Entonces, los efectos de esta soberbia van a terminar en términos legislativos, ¿no? No solamente en términos políticos, sino también ya en la operatividad legislativa, donde detienes o no detienes proyectos. Pero fíjate, Leonel, cómo Morena a veces no sabe leer lo que están haciendo en la legislatura al darle la comisión de vigilancia a Morena. No he entendido Morena. Esa comisión de vigilancia es el mejor escudo que puede tener Morena frente a las catastróficas administraciones salientes. Y Morena no entiende el mensaje y se va a la guerra sin entender esta fórmula de juego que tiene, lo acabamos de decir hace un rato, el PRI de mucha experiencia. El PRI de mucha. Le estaba tendiendo las manos. No va a ser que se le escape, ¿eh? No va a ser que en última instancia su incapacidad de negociación les haga perder incluso
la forma de protegerse y de defenderse. Y todo indica que esta comisión va para el PRI, ¿no? Y va a estar ahí disminuida, la tenía Morena, pero es que pasa lo que se ha venido diciendo. No, no tienen primero, no tienen los cuadros suficientes, porque los diputados, ya dijimos, todos merecen mis respetos, por supuesto, pero es un grupo muy pequeño el que dirige. Y luego dirigen con el teléfono conectado a Texcoco, ¿no? Así es. Y entonces ese es un grave problema, no tener la capacidad política de definirlo o equivocarse en dado caso, pues ¿por qué no? O sea, me equivoqué, pero en mi, dijéramos, en mi soberanía, ¿no? De mi persona como diputado o coordinador, cosa que en el PRI ciertamente también dependen del gobierno del Estado, pero hay estos engranajes que el coordinador sabe definir en una mesa, el sí, el no a las cosas, como también el del PAN, que es el que es el líder político, y ese grave problema que aquellos tienen que decir en la torre. ¿Y estará de acuerdo Higinio en Texcoco? ¿No? Pues estará de acuerdo la Dirección General de Aduanas, porque hay algunos datos que indican que la Dirección General de Aduanas está jugando. Sí, y termina entonces también una revisión sobre lo que está pasando en este grupo de acción política que ya dijimos que algunos dicen que no existe, ¿no? ¿Qué está pasando al interior de ellos? Porque en la medida de que Higinio empiece a perder poder y fuerza, pues la otra figura muy probablemente será impulsada desde Palacio Nacional, ¿no? Porque está trabajando con él. Y a mí me parece que la trayectoria de Higinio, ya decíamos alguna vez que la picardía mexiquense le llama Priginio, ¿no? Eh, a mí se me hace que en Palacio Nacional pueden voltear fácilmente a aduanas y decir, pues te toca pasar ese tema a ti y no a Higinio porque no me ha resultado y tengo dudas de su pasado. Así es, más con el problema que tiene la secretaria de Educación, y no Además, porque la considere yo rival o competitiva en esta lucha ahora, sino por las demandas que tiene, que la mantiene muy ligada a Higinio, ¿no? Este es un tema importante. Yo creo que, que Morena tiene que replantearse bien dónde está jugando, porque pareciera ser que lo que tú acabas de expresar es la norma, es decir, un número de diputados que son como tamagotchis, los mueven a través del celular, ¿no? Sí, por ahí reciben la alimentación, ¿no? Y solo unos cuantos de ellos realmente tienen experiencia y tienen capacidad. Y los que tienen experiencia y capacidad, que están hoy en la legislatura, curiosamente no proceden de Morena, sino proceden de otros partidos políticos. claro. No, pues es que ¿quién es originario de Morena? ¿Quién es originario de Morena? Pues prácticamente nadie, ¿no? Y los pocos que llegar a ver, pues no tienen experiencia por lo mismo. Sí, pero mira, la diputada, híjole, la diputada es muy buena, Garina, ¿no? La Bastida, ajá. Pero su origen no es Morena, ni siquiera es el PRD, El PAN. es el PAN. Y en la medida en que ella y Max se sientan presionados, quién sabe cómo se alineen con Morena, pero te lo puedo decir eh, con certeza, ¿no? Maurilio, híjole, ¿para dónde? Y luego están tratando de generar un ciclo contrario a los liderazgos naturales de las regiones. Eso es preocupante. Morena no parece haber aprendido la lección. ¿Y cómo ves en este ámbito la nueva dirigente morenista, senadora Marta Guerrero, si no me equivoco? Ay, yo creo que sigue siendo el mismo tema. Dime 4 cualidades importantes de la senadora
en los 3 últimos años. Bueno, Dime, pues cuatro cosas importantes que haya hecho la senadora. bueno, ¿por qué Y me refiero son muchas? a, no tiene nada que presumir, y sí tiene mucho de inexperiencia política, porque su pasada en la Cámara de Senadores ha sido muy confrontativa, muy enfrentada con los demás grupos políticos, y ahora le toca negociar el Estado de México. Ese es el tema grave, ¿no? Le toca negociar el Estado de México, porque aunque la decisión pueda venir de otros lados, de Texcoco, o de México Tenochtitlan, o de, ¿cómo se llama? El Templo Mayor, ¿no? Ahí está al lado, ¿no? Cualquiera de cualquiera de esos lugares puede venir, pero ella es la operadora. Ella es la que le toca llevar los hilos finos de la negociación hacia dos momentos importantes, hacia el interior del partido, y no ha sido una mujer negociadora, abierta, hacia adentro, pues no le veo yo hacia afuera de dónde va a sacar esas virtudes, ¿no? Mira, Y es la del partido, sí habría que decirlo, ¿eh? Del partido más fuerte en la legislatura en términos de lo que es, ¿no? de Pero números. ¿dónde está? ¿Dónde está eso? Fíjate, acabamos de pasar el tema. ¿Qué pasa en la negociación de la Cámara? Morena se atreverá a perder posiciones por cerrazón y la hará fino, se portará sensatamente. Bueno, eso es una cosa muy difícil para Morena, la sensatez, pero eso es lo que se requiere de Morena hoy, si Morena quiere el Estado de México en el 2023. Mira, tú le preguntabas 4 virtudes, digo que eran muchas, ¿no? Bueno, La primera es que llegó por ser la suplente de Delfina, ¿no? Eso es así es, por eso es senadora, no es porque haya ganado ya una elección. así ¿Y es. por qué es la suplente de Delfina? Pues porque es del mismo grupo del GAP, ¿no? Y como decíamos, también viene del PRD, si no me equivoco, viene de los Reyes de la Paz, si no me equivoco. Así es. Entonces, sus méritos son ser de un grupo político, ¿no? Y su mérito fue que también seguramente a sugerencia de este mismo grupo fue la superdelegada, ¿no? Esta famosa figura de los superdelegados, que eran los encargados de los programas en el Estado de México. Y eso pues sí le da fuerza, ¿no? Eso seguramente hace que algunos pues, le rendían pleitesía, ¿no? Porque era la que distribuía, pero ya no es. No solo No es lo Leonel, mismo ser superdelegado a ser senador, porque el senador ya no tiene sus programas. mira, recordemos la trayectoria, es interesante, ¿no? La maestra Delfina también tiene la intención de ser y es la que parte el queso en las delegaciones, acuérdate tú muy bien. Cuando todo se trastorna, es decir, pareciera ser que Delfina lo único que hace es heredarle las cosas a Mar. No sé si estás de acuerdo conmigo. Todo Y pareciera, ¿no? pues todo pareciera y no me vengas a decir que la senadora y hoy presidenta de Morena hizo una gestión impresionante en Los Reyes, No, porque ajá. ni siquiera en el reparto de recursos en Los Reyes fue capaz de hacer eso.
Y las elecciones, nos dieron una elección hace poco. Claro, lograron sobrevivir, Pero perdieron los pero, Reyes de la Paz. ¿mandé? Morena perdió en los Reyes de la Paz. Claro, lograron sobrevivir en el Oriente, pero donde ella es, ni más. Y superdelegada, senadora, consentida de Higinio, consentida de la maestra, y ahora presidenta del partido. Dios mío, te pedí 4, ya te dije algunas virtudes. Y sus virtudes son claras. Fue superdelegada, consentida de la maestra, su suplente. Y no solo su suplente en términos de senaduría, fue su suplente cuando la maestra se fue, y ahora el corazón de Higinio le permite llegar a la presidencia del partido. Y dices, pero dime cómo les fue, cómo les fue en los Reyes, cómo les fue en el Oriente, porque aunque ganaron, lo hicieron muy arrastradito, muy arrastradito. Y eran los que repartían los recursos. Sí, claro. Sí, le pasa lo que muchas veces le pasó al PRI, que tenían todo el poder, todo el recurso, toda la gente, pero perdían los votos, ¿no? Así es. Y entonces, aquí el asunto es que se vuelve a quedar claro que es un engolosinamiento del grupo GAP, ¿no? Que todo lo controla. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo los otros grupos que hay en Morena, porque hay grupos, van a aceptar este sometimiento? Esperan, creo yo, esperan que la inercia de las encuestas le siga dando la mayoría y que llegue un momento que cuando llegue ya a medirse el Estado de México, sigan con la inercia y ya tengan la gobernatura en la bolsa, ¿no? Lo cual yo creo que cada día es más difícil que pase. Están jugando falso, están jugando en falso. Definitivamente. Yo podría decirte que hay lugares donde Morena pudo consolidarse o pudo trabajar, que tiene grandes divisiones al interior en el oriente del estado. Y ese tema, en este momento, no los hace un partido competitivo para ganar una elección en 2023, ¿no? No los veo competitivos. Sí, claro. Sí, sí, ya hablamos de las debilidades de su nuevo alcalde de Nesa, ya hablamos de las debilidades y no capacidad política que mostró Ecatepec con Vilchis, entonces sí están en un problema, pero bueno, esa sí es la política, ellos están convencidos de que es una sola línea la que tienen que seguir, que es la vía de Texcoco, y pues parece ser que no lo está yendo bien. Y hablando del Texcoco, y otra vez del GAP, pareciera ser que, pareciera ser que ahora también su propuesta esta del Parlamento abierto, la nueva constitución, que ya creían que iban a trasladar de la legislatura pasada a la actual, parece ser que no se está cuajando tan fácil. Ya Enrique Vargas, el coordinador del PAN, que creo yo ha tomado un dinamismo mediático más grande que el propio Eugenio y que el propio Morena, pues ya dijo que no van a transitar con esa propuesta y que debe ser de otro modo, porque considera él, y yo creo que estoy de acuerdo con él, que dice que eso fue hecho como un traje a la medida para una estrategia electoral o electorera de Higinio. Así era, ¿no? No es la primera vez que se menciona este tema, y menos del líder parlamentario de Acción Nacional en el Estado, ¿no? La Constitución, yo creo que no habrá nueva Constitución, no habrá nuevo marco normativo. Creo que creo que Morena no ha sabido jugar exactamente sus cartas. Fíjate, habían logrado muy bien ir abonando una serie de acciones para el Parlamento abierto, y sin embargo, yo siento que ahí, de nuevo, Maurilio se lo comió la soberbia, y eso le impidió
darle fuerza a la propia propuesta de Morena, ¿no? Y de Higinio. Claro, y a mí me parece que el PRI, no el gobierno del Estado, creo que el gobierno del Estado se va a mantener al margen de eso, para no meterse en broncas oficialmente, pero el PRI atenderá otra agenda, otra agenda, otra agenda, y será yendo de lado, y pues se quedará simplemente en el discurso electorero y de gritos, ¿no? Diciendo que ellos tenían una propuesta popular y que la propuesta popular no fue aceptada, aunque de popular no tiene nada, pero bueno, ¿no? Pues yo creo que el PRI se irá, el gobierno del Estado se irá en otro tema, los diputados van a ignorar el asunto y se va a morir, ¿no? Yo creo que el gobierno del Estado, volvemos al tema del principio, ¿no? Yo creo que el señor gobernador, y yo lo tomaría así, su prioridad en este momento es transitar en la estabilidad. Ese fue el mensaje fundamental de su informe. Y ahorita, retomando estas visiones, yo creo que la visión del PRI es darse sustento, darse estabilidad, darse capacidad para maniobrar al proceso que se viene, más que inventarse nuevos procesos. Esa es mi percepción. Creo que el PRI, aparte no tenemos por qué espantarnos, el PRI es un partido con experiencia, con liderazgos medidos, liderazgos probados. Un colmillo. No se va a meter en una aventura en la que tiene más que perder el PRI, ¿no?, que cualquier otro. Entonces, no se va a meter en esa aventura. Y el señor gobernador estaría loco si se mete en ella, ¿no? Sí, sería una jugada suicida, ¿no? Así es. Entonces va a quedar fuera de la jugada. Oye, estábamos hablando ya mucho de Morena, pero también está el proceso de cambios en otros partidos. Y es interesante el caso del Estado de México PAN, que únicamente hay un candidato que es el señor diputado hoy federal, Anuar Azar, pero a mí se me hizo significativo la aparición en la dirigencia estatal de una figura que ayer también apareció en un evento de exalcaldes de Toluca, ¿no? Donde hubo una reunión de los exalcaldes de Toluca en la que estuvo incluso Chaufet, ¿no? Estamos hablando de Armando Enríquez, que apareció ya como miembro de la dirigencia estatal junto con Anuar Azar y otra figura del municipio de Huixquilucan, que entendemos es la mano, pues, el diputado Enrique Vargas. ¿Qué te parece esta nueva dirigencia del PAN y la aparición de este exalcalde de Toluca, Armando Enríquez? Mira, el caso de Anuar es un caso muy, pues, trabajó muy bien con sus buenos aliados, ¿no? Porque eso hay que decirlo. Y hicieron de tal manera las cosas que desactivaron cualquier tipo de oposición. Eso lo hicieron así. En el caso de Armando toda la vida juega este tipo de posiciones, toda la vida, ¿no? No sé hasta dónde haya cambiado muchas de sus cosas, ¿no? Evidentemente fue el coordinador de la campaña de Raimundo. El PAN aportó lo suficiente para que ganara Raimundo. Y desde ese punto de vista hace de Armando un tipo importante. Es un tipo con experiencia política, pero yo me preguntaría si Armando Enríquez está suficientemente arropado. Es que el tema es que de la zona Toluca, al tener en el alcalde de Metepec una figura que dentro del PAN no tiene, digamos, peso político, ¿no? Que el señor Fernando, o sea, por supuesto, electo por la gente y muy bien por eso, pero adintra del PAN, en la zona de Toluca, pues la figura que queda viva es la de Armando Enríquez, ¿no? Por
posicionamiento que hizo con la candidatura del PRI, que digo, y es significativo, salió ahora sí que no solamente salió la foto, sino que es el trabajo político y que está con este equipo que va a gobernar Toluca, ¿no? Definitivamente. Lo que yo no sé es, y te lo quiero decir, yo creo que Armando es un hombre inteligente, un hombre que sabe moverse políticamente. Creo que se ve que él está urgido de reconformar un grupo político que al interior de Acción Nacional, en el estado en el municipio de Toluca, ha sido desbaratado, ¿no? Y si esta posibilidad en la dirigencia estatal le ayuda a recomponer algo del grupo, será una buena perspectiva para Toluca, ¿no? Dependerá cuál sea el objetivo final de Armando, porque aquí es una cosa importante. Dependerá qué posición va a jugar frente al gobierno municipal y qué posición jugará en una dirigencia estatal. No sé si lo piensas así. Sí, es una dualidad que tiene su característica cada parte, ¿no? Es decir, una cosa es trabajar con, digamos, como un gobierno, ¿cómo podríamos decir? Como una parte de una alianza, ¿no? Y otra en un comité estatal que de alguna manera es, pues sí, aliado también, pero independiente del gobierno del Estado, se supondría. Entonces ahí hay una dificultad de movimiento, ¿no? Pero a mí se me hace interesante la parte estratégica porque el PAN del Estado de México no tenía, por lo menos en la dirigencia que acaba de salir, dijéramos, un pie en la zona Toluca. No, a mí se me hace bien. O sea, a mí yo creo que Armando, y le vuelvo a decirte, es un hombre hábil. Es un hombre que tiene una visión interesante del Estado y que como presidente municipal fue un hombre fuerte. Como dirigente municipal en el Estado, en Toluca pues ayudó a la consolidación del PAN en Toluca. Eso no se puede negar por ningún lado, ¿no? Yo creo que esas son características que tiene, que hacen de este hombre un hombre interesante con buen manejo. Yo lo que me pregunto es si esto servirá para que se fortalezca Acción Nacional en el Valle de Toluca y en Toluca concretamente, o será un distractor en el comité directivo estatal, ¿no? Fíjate que hablando de mexiquenses y del PAN y dirigencias, la presidenta municipal, bueno, expresidenta municipal de Chapa de Mota, que es diputada federal por la vía plurinominal, además de que fue nombrada hace un poquito tiempo como la coordinadora de los diputados federales del PAN, también ahora es miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Y ahí es interesante porque hay un nuevo juego. Digamos, un poco sale Edgar Olvera, que estaba en una postura interesante ahí, ya no está. Y queda ahora esta mujer. Bueno, Edgar no era parte de la planilla, pero era miembro del CEN. Y estaba Enrique Vargas, miembro del CEN. Y ahora Leticia Cepeda. ¿Qué te parece estos movimientos? Mira, yo creo que Leti es una mujer muy inteligente y es una mujer muy prudente. Lo ha sido como diputada, ha sido 2 veces diputada, ¿no? Y dos presidentes municipales. 2 veces presidenta y reelecta. O sea, perdóname, 3 veces presidenta municipal, O dos, ¿no? porque primero fue una, luego fue diputada, luego fue presidenta municipal y se religió como presidenta municipal, ¿no? Es la trayectoria de Leti, ¿no? Y ha sido una mujer prudente, sin grandes desplantes, pero gran capacidad para negociar. Yo creo que, y la considero yo, aparte de una estirpe planista, no sé si es una mujer de estirpe planista,
yo la creo muy sólida, muy cerca a los principios de Acción Nacional. Yo creo que puede ser un buen elemento, y el hecho de que sea la coordinadora también de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso del Estado de México, hace que demuestra que también es una mujer cercana a la dirigencia estatal y a la dirigencia Nacional. más que, y a la dirigencia de la legislatura local. Sí. La hace una mujer que está bien parada en el lugar, ¿no? Vamos a ver si esos resultados, esas condiciones de Leti, que tiene muchas cualidades, la llevan adelante, ¿no? Sí, y es que además es una historia diferente a otras mujeres en el Estado de México que han tenido posiciones importantes, pero en términos parlamentarios, pero mucha pluri, ¿no? Y acá no es mucha pluri, aquí es muchas mayorías local, perdón, de ayuntamiento y muchas de legislatura, ¿no? legislaturas a través del voto de la gente, ¿no? Sí, Leti es quizás de las mejores pruebas de una mujer muy luchona. Fíjate, para mi gusto, Leticia Cepeda es una mujer más cercana al PAN, y me refiero más cercana al pensamiento del PAN. Aparte es una mujer que se ha forjado en la lucha desde antes de ser diputada por primera vez. Venía de un estirpe panista, ¿no? Sus relaciones, sus amistades, sus familiares, y ha sido consejera estatal, ganada a pulso, porque las ha ganado con elección y sabiendo trabajar. Y yo creo que es una de las mujeres con más experiencia política que hay en este momento en el Partido Acción Nacional, por lo menos en el Estado de México. Y a mí me pareciera que también es, si no un modelo, porque tampoco es, hay que exagerar las cosas, pero sí una muestra de cómo la mujer puede avanzar, la mujer en la política, puede avanzar sin necesidad de la cuota, ¿no? Puedes avanzar sin necesidad de la cuota en base a tu trabajo, a tu experiencia, a tus ganas de hacer las cosas, a bien gobernar, a ser honesta, a prepararte y ser prudente, ¿no? Como bien lo dices, que yo creo que es una de las virtudes que ella tiene. Entonces a mí me pareciera que es un buen ejemplo de cómo la mujer en un partido político o en la política en general puede avanzar sin necesidad de pedir cuota, ¿no? Así es. ¿Y cómo lo ha ido logrando ella, no? Yo creo que por eso podemos decir que esta es una mujer de una gran experiencia política porque la ha vivido. Y al mismo tiempo es una mujer de una gran prudencia que, hasta donde yo conozco, nunca ha tenido ningún conflicto con nadie. ¿Sí? En ese tenor tiene pues creo yo, un futuro promisorio, y esperemos para bien del PAN en este caso, que en el CEN pues se le valore y se haga su trabajo y salga adelante, ¿no? Pues para el bien del Estado de México a la larga. Para Acción Nacional es un buen activo a nivel nacional, es un buen activo a nivel federal, porque yo creo que va a ser una buena legisladora. Y en el caso del Estado de México, Anuar tiene todas las posibilidades de ser ya que llega con esta fuerza, de ser un buen dirigente. Tiene todas las posibilidades de ser un buen dirigente, siempre y cuando sepa moverse con la suficiente dependencia, autonomía, vamos a decir, para no ofender ningún criterio por ahí, ¿no? Sí, claro. Fíjate que está regresando tantito a esta mujer, Leti. En San Lázaro se encuentra también Ana Lilia Herrera del PRI, ¿no? Entonces, ya hemos hablado muchas veces de diferentes personajes del PRI, mujeres que tienen gran capacidad, pero particularmente creo yo que ahí en San Lázaro estas dos damas pueden ser un buen complemento de trabajo político, si es que así lo consideran sus respectivas fracciones parlamentarias y sus partidos y sus propias tácticas, estrategias, que todo me indicaría a mí que deben hacerlo, ¿no?
A mí me indicaría que si en la Cámara local hay un esfuerzo en conjunto, me pareciera que en la Cámara Federal lo debieran hacer. Y a mí me parece que es una buena mancuerna en términos femeninos, porque indudablemente Ana Lilia Herrera es pues la que lleva la batuta del prismo mexiquense en San Lázaro. Sí, yo veo, de hecho, recuerdo, creo que esta misma semana, el posicionamiento de Ana Lilia en términos Informe. al glosa del informe, ¿no? Voy a hacer un comentario sobre el tema, pero que indica que hay algunas sincronías, ¿no? Los comentarios de Ana Lilia son muy similares a los comentarios que hizo la diputada Zavala, Ah, claro. una glosa del informe. Podían ser calcas, es decir, si lo ves así. Y yo luego que digo habla de la sincronía que posiblemente se dé al interior del Congreso entre estos grupos y entre estas mujeres, ¿eh? Y por eso yo creo que, Mujeres de experiencia política, y con lo mismo, más allá, negociar. y a mí me parece que esta mujer Ana Lilia se ha ganado su lugar, no por ser mujer, sino por su gran capacidad política de actuación, ¿no? Definitivamente, y volvemos a hablar, Ana Lilia, como hablábamos de Leti Cepeda, son mujeres que han luchado y se han ganado sus posiciones. Ana Lilia trae también un gran currículum, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de lo que traen, sin meternos a los conflictos internos políticos, es por el esfuerzo de estas mujeres, más que por sus favores o no que les dé la perspectiva de género, ¿no? Así es. Que han sabido ganar esto. Muy bien. Pues bueno, pues este es el Estado de México que tenemos. Traemos ahí un último tema, si quieres lo abordamos rápido, que es el de la inseguridad, que sigue el tema muy fuerte por ahí. Hubo unos balazos en Metepec y a la vez nuestros penales, pues como ya lo habíamos comentado alguna vez, pues están llenos de gente, no se sabe ya qué hacer con tanto preso. ¿Cómo va este tema? Oye, ¿y qué te parece la declaración del presidente municipal de Toluca, ¿no? Que Toluca es un regadero de cadáveres, ¿no? Pues Y sí tiene entonces, razón, ¿no? mande, Tiene razón, ¿no? tiene razón, pero yo me hago una pregunta importante, ¿no? El Lo tiene que presidente decir. metió una gran cantidad de dinero en una academia de policía, invirtió una cantidad enorme de dinero en sacar más de 3,000 cadetes. Y entonces te preguntas, ¿y por qué el regadero? ¿Será ¿En que dónde? la estrategia de abrazos, no balazos, el primer lugar donde se ve su fracaso es en el Estado de México? Definitivamente. Ve tú, olvídate ahorita del caso del Pacífico de la República, ¿no? Pero en índice de muertos o de letalidad por cada 100,000 habitantes, las dos primeras entidades con mayor número son la Ciudad de México con el 53 personas, punto y fracción, no recuerdo ahorita, y luego increíblemente el Estado de México, y me dirías tú, con 39, más abajo que el DF. Y, y me dirás tú, bueno, es que es la densidad de población, perdóname, estamos hablando sobre índices de 100,000 habitantes, Sí. no estamos hablando sobre el volumen de la población total de cada entidad, lo cual quiere decir que tenemos un serio problema de seguridad en el Estado de México, que ya lo veníamos diciendo, y no ves los mentados grupos policíacos más que de repente. Por ejemplo, cuando el gobernador viene a vivir a Toluca, no siempre vive en Toluca, ¿sí? Ves
oye esto, más de 150 elementos En la Casa de Gobierno. estacionados en Avenida Colón. Se va el gobernador y se van los policías. Y entonces, una policía estatal que yo no voy a demeritar, que se ha sido formada, que se haya dado, ¿no? Pero que no está donde debe estar. Y acuérdate que en el Estado de México, las vías primarias de cada municipio Son estatales. son estatales. Y la carencia de los cuerpos, la presencia de los cuerpos de seguridad pública, eso que presumía el señor del Mazo en su informe, pero que a la hora de la verdad no se traduce en estas, ni en este índice de letalidad, ni se traduce en la confianza de la gente. Es que él cuando sale de la casa, pues ve 150 patrullas y cree que así está todo el estado. Él también maneja otros datos. Así Ese es. es el problema. El Estado de México no va a resolver el problema de seguridad mientras no haya una decisión firme por parte de la autoridad de ponerla en el primer lugar de sus prioridades. Y Sí, hoy te digo, no está en el primer lugar de las prioridades. ya lo hemos platicado. También es el tema, digo, es cosa de hacer un recuento que tenemos pendiente por ahí, el recuento de las iniciativas aprobadas en la Cámara Local que acaba de morir, y el temas que tengan que ver con la seguridad, pues realmente no están atendidos, ¿no? Está su ley de amnistía, ¿no? Está por ahí una ley de, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? La desaparición forzada de personas, bla, 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 pero no hay una, No, es decir, no y hay una está, prioridad en el tema de la seguridad y simplemente es el discurso y pagar tarjetas rosas y hacerle el cuento con el tema de género y ya se da por satisfecho. Y el tema de seguridad, que es el vital, está olvidado. no, y ¿sabes cuál es un tema? Piensan que el problema de la seguridad, piensan, tanto el gobierno del Estado como la legislatura, que el problema de la seguridad se resuelve aumentando las penas a los delitos. Y aumentando la pena a los delitos, no resuelves el problema, resuelves la amenaza, pero no el problema. Y al delincuente te voy a decir una cosa, el delincuente normalmente, dicen los avesados en términos de seguridad nacional y de seguridad pública, los delincuentes, los terroristas, los traficantes de personas, los traficantes de armas, los narcotraficantes, siempre traen la esperanza de poder burlar a la autoridad. Y como traen la esperanza de poder burlar a la autoridad, siempre desafían a la autoridad. Entonces, el tema no está en que les aumentes el número de pena, en la pena. El tema está en que no hay acciones para controlar esos pequeños elementos. Y entonces sigue habiendo lo que hay. Levantamientos, cuotas, amenazas, y no hay acciones de las autoridades para inhibir y frenar este proceso. Y además los policías, ya hablabas tú de los estatales, pero los municipales sufren, y hoy en estos días más, por ejemplo, acá en Naucalpan, en Toluca, en estos municipios grandes, sufren además de que no les pagan, que tienen que ellos estar viendo lo de su gasolina, tienen que hacer el simulacro de la operación fantasma, de poner la patrulla en una esquina, no tiene gasolina, si pasa el ladrón, pues nomás lo ven pasar, porque además Oye, las finanzas municipales están del nabo. me platicaba un presidente municipal también otro pequeño detalle, de lo paso al costo. Pasan los policías municipales y las unidades de los policías estatales los chocan para que no les estorben. Bueno, ya ha habido casos donde se pelean unos contra otros, ¿no? Así es, porque la policía estatal quiere mantener su ley y este cuento del mando único que no acaba de embonar, ¿no?
Bueno, se ve bien bonito ahí en la policía, ¿no? Perdón, en la patrulla, ¿no? Que dice mando único. Sí, pero quién sabe quién lo manda. El único. ¿No? Es el tema de la seguridad de Lionel y cada día más grave, más gente muerta, más inseguridad para la ciudadanía. El tema es, mira, te voy a comentar un detalle. El otro día pasaba yo por un centro de verificación y de repente vi que una muchacha se bajaba de una camioneta de estas grandotas, fácilmente identificable la camioneta y todo. Y cuando me acerqué y me volteé a ver a la muchacha, tenía una AK-47 y no había nadie en alrededor. Cuando esto sucede en la ciudad y estás enfrente de una sucursal bancaria, dices, en la torre. Dice, porque si tienen un arma así, son capaces de dispararse en cualquier momento. Y el que pase a su lado puede sufrir las consecuencias, aunque no la deba. O, como el caso de ayer en Metepec, ¿no? Que puede sucederse al lado de la presidencia municipal, individuos persiguiendo a otros y agarrándose a tiros entre ellos, ¿no? Y sin importar quién está en medio. Exacto, no hay, ¿por qué? Vuelvo al tema original. En la delincuencia siempre hay la posibilidad, siempre hay la esperanza de burlar a la autoridad. En cambio, la autoridad, ¿sí? Hay pocas medidas que sirvan de inhibidores para este caso. Porque la inhibición es, y debe de ser así de clara, la única manera de inhibir esto es cero tolerancia aún en los delitos menores. Sí, bueno, es un tema que está englobado y metido ahí con la corrupción Así es. y también, pero además de estos temas, y ya con esto cierro, es la falta de una estrategia, ¿no? Tal cual, ¿no? Una estrategia global, una estrategia de inteligencia, una estrategia de operativos, una estrategia de, obviamente, de recursos, una estrategia de coordinación efectiva entre municipios, población, ¿no? Porque también hay que involucrarla, empresarios, autoridades. Es decir, hace falta una visión No, global. no la puede haber cuando un procurador, lo grave de este tema es cuando un procurador de la República prefiere perseguir a la pareja de su hermano que a los delincuentes y vengarse de aquellos que no lo consideraban un gran investigador y quiere meter a la cárcel a los científicos. Y perdóname que me meten en el tema. Entonces, y una unidad de inteligencia financiera que no se dedique a investigar el proceso financiero, sino a ver quién se puede fregar. Entonces, este tema se transmite también a los estados. Se transmite a los estados y entonces, ¿qué sucede? Hay una gran impunidad para lo verdaderamente importante. El tema es la impunidad. El tema no es si me le hicieron o no me le hicieron. El tema es, dejo pasar los delitos pequeños, evidentemente pasarán los grandes. Claro. Y lugares donde el esquema está invertido, hay una mayor estabilidad social, ¿no? Definitivamente. Es decir, cuando le pones más énfasis a que no pase la corrupcióncita, ¿no? Que no pase la transita o la transita mediana, eso va deteniendo y haciendo que la gente diga, híjole, si escupo y echo basura donde no debo, me van a multar con 100 pesos. Y si en verdad los multas con 100 pesos, dicen, ay, en la torre, ya no vuelvo a tirar basura en la calle, ¿no? Y si el que es el juez, ¿cómo se llama lo que está en los municipios, no? El
el que sanciona al bando municipal, se me fue el nombre, el juez calificador, si ahí no hubiera posibilidades de moverte, el ciudadano o el joven o el niño que ve esto diría, pues, ¿cómo me voy a dedicar a robar bancos, no? Si por tirar basura en un lugar inadecuado me sancionan. Y por eso yo digo que las sociedades un poco más estilo gringo, un poco más a la europea, eso no los permiten, los detalles pequeños no los pasan. Claro, mira, en la experiencia, cuando yo estudié este tema académicamente, las sociedades que han logrado, fíjate, es que no es un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad nacional. Se convierte. Es que ahí lleva, ¿no? Cuando tú permites que se violen una serie de delitos pequeños o medianos y no los persigues, la consecuencia es peor hacia arriba. Italia, para dominar esto, le costó muchísimo trabajo. Le costó varios fiscales. Sí, y no nada más destituidos, sino matados. Pero tienes que empezar por eso. Claro. Los delitos pequeños se sancionan. Y no es cuestión de que le pongas más, es cuestión de que los sanciones. No es cuestión, oye, es de que por el delito de robarte una manzana te voy a poner 400 años para que no te atrevas. Bueno, pues mejor ponme un año, pero que sea de verdad. Ese es el tema. Y ese es el tema que la autoridad no está tomando en cuenta. Este es el tema que hace difícil combatir la seguridad y más cuando en el tema de la seguridad dices, es que no quiero entrarle al tema de la seguridad ni al tema de la represión de seguridad, porque estoy considerando que no haya daños colaterales. Entonces, ya se fregó la patria. Sí, claro, te cuidas disque de los daños colaterales, pero el daño directo lo sigues haciendo a la sociedad por esta inacción ¿cómo dice la máxima? El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho, ¿no? Entonces, pues si quieres que no haya narcotraficantes, pues evita que cuando eran niños vean que cualquier delito pequeñito avanza. Claro. Ese es el tema. En fin, don Leonel, ahí está. Muy bien. Pues te agradezco, Alfonso, en esta plática, en esta charla mexiquense, a todos los que nos ven y escuchan. Igualmente, nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por escucharnos.